en vivo en Facebook Ah, y ya se van bueno, quienes están sumando. en Instagram, buenas tardes. Gracias por estar ahí, acompañarnos en un nuevo ciclo, una nueva charla, una nueva entrevista. Sí, hoy Súper educación viva y interesante. derecho. Para quienes están un poco ahí desprevenidos, les vamos a contar que el Hola. invitado es Sebastián Llanos, desde Mar del Plata creo que está transmitiendo. Ahora lo Ah, chequeamos. nos Bueno, vamos a hacer. él es de aquellos pagos. Así que bueno, estuvimos con Carlos a través de Mendoza, hoy en Mar del Plata, mira cómo nos vamos haciendo federales. Diferentes profesiones, ¿no? Diferentes enfoques, diferentes disciplinas, Ujú. pero todas tienen en común esta nueva mirada que busca expandir, incluir, integrar. Y en estas nuevas miradas vamos encontrando paralelismos con la educación viva. Y hoy Así toca un es. poco toda una conversación sobre derecho, conflictos, acuerdos, muchas palabritas que acá en Munay suelen sonar mucho y que nos acompañan. Así Tal que cual. Bueno, ahí vamos a lo tenemos ampliarnos un en poco. línea, a Seba, que está detrás de Estamos cámara tomando de alguna refugio. forma. Gracias. Sebastián, Sí. bueno, primero, bueno, ya como charlamos previamente, el cómo estás y todo eso lo voy a saltear. Vamos a preguntarte sobre vos, sobre tu- tus orígenes, tu formación, qué tenés para contarnos. Así le damos a conocer al público quién sos. Bueno, a ver, qué difícil. Bueno, yo soy de La Pampa, ¿sí? Yo nací allá y vivo en Mar del Plata, aclaro ahí no es por una cuestión, somos todos de la misma tierra, así que la tierra misma es nuestro, somos habitantes de esto, ¿no? Eh, y yo estudié abogacía en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Eh, digamos que había cosas que en ese trayecto académico, algunas cosas me pulsaban más que otras. Eh, Siempre me apasionó el tema de los conflictos, porque hay cosas que pasan, ¿no? En el derecho, que el derecho por ahí lo que hace es eh, cosificar, ¿sí? Eh, las relaciones humanas, y una prueba patente de ello es el punto este de que un abogado, por ejemplo, cuando le llega el conflicto lo transforma y le llama como caso, ¿no? Y después la justicia, si eso se judicializa o pasa a la administración de justicia, se le llama causa, pero en realidad lo que está atendiendo es a un conflicto, ¿sí? A una conflictiva. Entonces, un poco siempre me gustó esa mirada y la mirada del trabajo, el atendimiento de lo que nos pasa con los conflictos. Entonces busqué otras aristas, busqué otras miradas y me puse a hacer un máster internacional en mediación, en técnicas alternativas de resolución de conflictos y justicia restaurativa. Hice ese máster para, digamos, trabajar, ¿no? Para empezar a integrar también otras perspectivas. Dentro también de todo lo que me interesa está el mundo de la sistémica, ¿no? El mundo de la facilitación sistémica, el mundo de lo que tiene que ver con lo biológico, y el mundo también de lo que tiene que ver con otros desarrollos como la lógica global convergente. Digamos que tengo una, una cosa ahí de media ecléctica en la perspectiva, y bueno, creo que cada mirada enriquece, ¿no? Ujú. Nuestra cosmovisión, y también enriquece el abordaje que hacemos de las cosas, ¿no? Ujú. Entonces, Ah, nada, va por ahí, digamos, el recorrido. tu camino. Sí, bien. Y charlábamos un poquito en la previa que hay muchos puntos en común en lo que hacemos acá en Munay, en el abordaje, en el mirar también este recorrido de las personas, de poder hacer un recorrido de autoconocimiento incluso, de ir siempre hacia lo interno a encontrar nuestras propias respuestas, luego al observar nuestros vínculos, de qué manera nos vinculamos, cómo encontrar
funcionalidad en las relaciones, esto del conflicto que venías detallando con tanta precisión, y después Sí, también lo que trasciende, ¿no? Ese tercer quizás escalafón que tiene que ver más con lo sistémico, ¿no? ¿Cuál es nuestra función dentro de un sistema que no es tan simple de observar, que requiere de un recorrido que quizás tiene como escalafones previos los otros dos, ¿no? Entonces se invita a hacer un camino largo, muy profundo, pero que bueno, que nos encuentra un montón. Y bueno, acá total. Munay, al proponer hacer ese abordaje, encontramos que ofrecer un espacio para niños no es que simplemente vengan niños a jugar y pasarla bien, sino que es encontrarme con los conflictos que ellos nos vienen a mostrar, es encontrarnos con la relación que tienen con sus madres, con sus padres, eh, con sus historias Total. familiares. Entonces, bueno, Munay da cuenta también del observar esos procesos que, bueno, hoy seguramente nos irás también desarrollando. Así que, bueno, lo primero que te quiero invitar, ya que como de entrada te posicionás como esto que sos un abogado, pero que no te va a hablar quizás tanto de ganar un juicio o de atender un caso, como decías vos, sino de ir hacia algo más, ¿no? A entender que hay un conflicto, por empezar. Y una nueva forma, ¿no?, de ver el conflicto, porque nos encantaría escuchar tu definición Ujú, de conflicto con toda esta mirada. tal cual. Bueno, a ver, Es para toda la hora, creo. claro, a ver, si tuviéramos una primera, por ahí, como podemos definir, es que el conflicto nos viene a actualizar, ¿sí? El conflicto nos viene a actualizar. Si eso lo pudiéramos tomar así ya, frente a la palabra conflicto, no nos saltaría toda esta reacción, ¿no? Que se nos provoca, porque se nos eriza como, como los gatos cuando se enojan y se erizan, ¿viste? Mm, Entonces, digamos que un conflicto siempre va a poner en cuestión dos modelos, al menos de verdad, o dos modelos del mundo, ¿sí? Cada persona cada uno internamente tiene un modelo de verdad, un modelo del mundo. A mí me gusta decirle la legalidad interna, una legalidad interna que implica un deber ser. Yo tengo una idea acerca de cómo deben ser las cosas. Entonces, cuando yo tengo un conflicto es cuando algo sucede en mi externo, en mi ambiente, que puede ser con la realidad misma o que puede ser con un otro, ¿sí? Que viene a plantear una diferencia, o sea, viene a hacer una contraparte, ¿no? Una contraposición respecto de ese modelo de verdad que yo tengo, ese modelo del mundo, ese deber ser interno. Viene a contrariar esa legalidad interna. Entonces, el conflicto es eso que se genera ahí, ¿no? Esa diferencia, parte de la diferencia, digamos. Hay una diferencia entre mi manera de ver las cosas y la manera que tiene el otro de ver las cosas, o lo que sucede es como la contraparte de lo que yo considero que debiera ser, ¿sí? Ahora, es necesario que nosotros, las personas, los humanos, nos empecemos a ubicar un poco en nuestra posición relativa, ¿sí? Ujú. Eh, y bueno, y un gran conflicto que tenemos cada uno de nosotros, y que no está mal, sino que sucede, y en la medida que vamos detectando ese mecanismo, empezamos a tener un poco más de espacio, digamos, para darle un tratamiento o un abordaje al conflicto, como me gusta decir a mí, abordaje de conflicto, diferente, que ya no tiene que ver con ver quién tiene la razón, ya no tiene que ver tanto con ganar y perder, ya no tiene que ver tanto con eso, sino que empieza a tener que ver con detectar cuáles son mis bordes, porque abordamos algo que nos llevó al borde, estamos en el borde, en el límite de nuestro modelo
del mundo, en el borde de nuestro modelo de verdad. Entonces ese es el punto, ¿sí? Y cómo autogestionamos eso. Entonces, si partimos de un conflicto, es una tecnología de actualización. El tema es que, bueno, no nos educamos así en principio. Nos educamos de una manera que, a ver, bueno, quién gana, quién pierde, quiero tener la razón, vos no tenés la razón. Y la verdad que es la imposición, ¿no? Lo que en principio tenemos, ¿no? Como movimiento, o la reacción frente al conflicto, que, a ver, no está mal. Es una respuesta, pero es una respuesta precaria, digamos, frente al conflicto, ¿sí? Podríamos ver entonces al conflicto como un espacio de autoconocimiento. Total, total, ¿Cómo cambia? O sea, totalmente. ¿cómo cambia ahora la forma de verlo? Es lo que pasa que estamos, también otra de las cosas, estamos acostumbrados a echarle la culpa al otro, o al otro, o a lo que pasa, o porque la pandemia, o porque esto, o porque aquello, o porque el político, porque estamos acostumbrados y la pelota nunca, parece que nunca toca nuestra cancha. El conflicto es un autodesafío, ¿sí? Si yo lo tomo desde la perspectiva, el conflicto es un desafío y yo lo tengo que tomar así, como un autodesafío particular, donde la realidad me viene a hacer un aporte, ¿sí? El tema es cómo yo puedo, digamos, trabajar en mi sistema de asimilación de ese aporte y en asumir que eso que viene a actualizar ese modelo de verdad, ese modelo del mundo. Entonces La siempre, semana si lo pasada, tomamos desde ahí, siempre te va a venir a enriquecer el conflicto, nunca te va a Siempre dejar bienvenido, claro. ahí va, igual que exacto, antes. sí. La semana pasada nos decía Carla desde su visión desde la biología que el conflicto es un mecanismo de evolución, sin ir más lejos. Exacto. No ocurre muy diferente entonces en la evolución humana que en nuestra realidad, ¿no? Sigue siendo este mecanismo de avanzar, ¿no? De ver dónde estamos, de justamente mover nuestro lugar, ver nuestro espacio, ver nuestras capacidades y qué podemos desarrollar. Exacto, viene a desafiarnos, viene a invitarnos a ir a buscar una nueva posición quizás, ¿no? Así por lo menos lo podemos entender nosotros, lo hemos compartido con Carla, y también algo que charlábamos en la previa, ¿no? Que vos me decías, bueno, un poco que salía el tema que íbamos a hablar bastante del conflicto, era como que ya lo veíamos caer, pero que también en los encuentros anteriores, tanto con la doctora Matelda, con Carla, es un tema que no se le puede escapar, no se lo puede eludir. E incluso las personas que tienen esta tendencia a querer evitar el conflicto, ¿no? ¿Con qué consecuencias se encuentran según tu mirada? Bueno, querer evitar el conflicto es como, no sé, querer tapar el sol con un dedo, con la mano. Sí, de alguna manera es negar a la vida, porque la vida es conflicto permanente. Lo que pasa es que decir a una persona que tiene una cosmovisión del conflicto que es mala, con una cosmovisión peyorativa, o piensa que es malo ya de por sí, y decir que la vida es un conflicto, y la verdad que estoy terminando la tarde, va a terminar el día muy mal, digamos. Lo que pasa es que La marea claro. desde que te levantás ya es un bioshock, diría Carla, no sé, por ahí, capaz. Se acerca su mirada a esto, ¿no? De que el desarrollo de la vida y la evolución es en conflicto, porque está todo el tiempo autodesafiándose y nosotros somos parte de la vida. Entonces, querer negar el conflicto, evitarlo, la verdad es querer, no sé, no estar acá, ¿sí? En principio. Y en segundo lugar, también tenemos la política del políticamente correcto y el falso diplomático también, que es una perspectiva muy cercana a esto, y que es el que renuncia todo el tiempo y que nunca muestra su posición.
¿sí? Lo cual, esto no es como, ahí hay un tema porque no, hay un rol que no está permitido, que también es mostrar la posición, que también es mostrar, che, yo tengo una diferencia, ¿sí? Yo no opino igual que vos, no interpreto igual que vos, pero veamos qué hacemos con eso, ¿sí? El tema es de nuevo el abordaje que le damos al conflicto. El conflicto es inevitable. El conflicto es inevitable en cualquier relación humana y su potencial evolutivo se lo da el motor del conflicto. ¿Sí? El motor es el conflicto de ese potencial evolutivo. Entonces, de nuevo, ¿qué abordaje le doy a todo esto? Lo que pasa es que tenemos, hoy justo se me cruza con que a la tarde tuve la clase de debate y hay distintas maneras de debatir. El debate es una posibilidad de abordaje de una situación, ¿sí? Y hay una perspectiva del debate que es la del debate como combate, donde yo parto de la descalificación del otro o la descalificación de lo que pasa. Y esa idea del debate como combate, o que puede ser un abordaje, es muchas veces lo que hacemos, descalificamos al otro, porque no lo consideramos como un legítimo otro. Esto de, bueno, yo no voy al qué de la cuestión, sino que me voy por, él quiere protagonismo, se hace la víctima, esto, lo otro, y ya descalifico y se pierde de vista el meollo de la cuestión, ¿sí? Después está el Te debate escuchaba como hablar, competencia, ¿sí? sí, tal cual. Y Te escuchaba hablar sí. y decía la palabra debate, es como que te imaginás gente sacándose los ojos, ¿viste? Tenemos Lo que esa pasa, imagen. y esto y lo hablábamos, Iván, fíjate Argentina, ¿qué idea de debate tenemos? La idea del debate presidencial, que nada más lejos y distorsionado de lo que es un debate. Nada más Sí, lejos y distorsionado de lo que es un debate. Hay chicaneo, descalificación, exposición de una idea, o de un argumento, pero no la exposición del argumento para ver cómo se enriquece con el argumento del otro o cómo se transforma ese argumento. Nada más lejos de lo que es la esencia por ahí más pura de lo que implica un debate. Yo creo que en los debates presidenciales está la idea del debate como combate, porque están todo el tiempo descalificándose, sí. ¿sí? Que no es lo que nosotros, no es más de lo que nosotros también hacemos en nuestra vida más cotidiana. Cuando algo nos molesta a un otro, no, porque este es así. Y ya lo tomamos desde ahí, no es el qué hace el otro, ¿sí? No es lo que hace o lo que me genera a mí eso que hace el otro. No, lo llevamos a que el otro tiene la culpa y ahí nos metemos, ¿no? A ver, es el recurso que tenemos, nadie está diciendo que eso está mal ni bien, ¿sí? No es moral. Este abordaje que hacemos no está siendo moral, no es que si hago lo que dice Sebastián está re bien y si hago lo otro está re mal. No es eso, ¿sí? Ahora, esa es una perspectiva. Después está el debate como competencia. Y después ahí está el punto de el ganar-perder. A ver, yo sí lo considero como legítimo al otro, pero quiero ver cómo gana y pierde, ¿sí? ¿Quién gana, quién pierde? ¿Sí? En definitiva se trata de eso. Es mucho de lo que vemos en los procesos judiciales, por ejemplo. Hay un ganador y hay un perdedor. Hay alguien que porque el juez le da la razón gana y el otro porque no tiene razón perderá, ¿sí? Es una manera, ¿sí? Pero el otro es un legítimo que también tiene, de hecho se utilizan los términos a nivel académico, legitimación activa, legitimación pasiva, quién tiene capacidad de demandar, quién tiene capacidad bueno, quiénes serían a los que se le atribuye la culpa, ¿no? De hecho se habla de culpa. Eh, entonces, Tengo dos pero yendo comentarios a muy lo... interesantes para leerte. A ver, Disculpame que te corte un cachito, porque sí, mira, acá en Instagram vi que por Arcel favor. pone, creo que eso pasa porque se tiene como finalidad en el debate, ¿no? Sí, esto de atacar al otro, ¿no? Bueno, atacar al otro, tal cual. La autopreservación en vez de la evolución. Claro, cuando se lo toma como combate, es que se está Claro, autopreservando. Pero ¿quién se autopreserva? Yo me autopreservo esta legalidad interna, este deber ser, este modelo de verdad interno.
Estoy autopreservándome y hay una información nueva que yo no quiero integrar. Entonces, a ver, yo diría, si seguimos haciendo eso no te estaría conviniendo, porque el que se va a quedar retrasado, entonces, si te lo tomás como te gusta la perspectiva de la competencia, sos vos, digamos. O sea, yo te diría que te conviene empezar a ver cómo es que te articulás con esa diferencia. ¿Sí? Te conviene, nada más, te puedo decir, te aviso. Por ahí te sirve este argumento. Te suena un poquito más, te suena un poquito mejor, que te convenga empezar a ver cómo te relacionás con la diferencia y cómo esa diferencia viene a actualizar tu modelo del mundo. ¿Sí? Entonces, claro, te deja estancado y dicen, es un estancamiento. Te quedas estancado y ¿sabes qué? Lo que pasa como en todos los procesos judiciales. Las personas salen y entran del aparato judicial de igual, voy a decir algo, igual de tontos que como entraron salieron, ¿sí? O sea, porque no aprendieron nada. Aprendieron a ver cómo capaz se hace un proceso judicial, pero no nada más. Yo no digo que esté mal, ¿sí? Digo que es una manera de abordaje, ¿sí? Pero que no incluye, al menos hasta el momento, esta actualización de la conciencia, ¿sí? De la conciencia de cada uno como persona, el aprovechamiento. Claro. Exactamente. Exacto. Entonces, si la verdad que si entro y salgo del conflicto, que en realidad no estaría quizás solucionándolo, y no aprendí nada, porque este es el punto, me parece que el punto central es el aprendizaje acá, en todo esto. El aprendizaje a través del conflicto. Si yo entré y salí del conflicto y no aprendí nada, me tengo que poner en la balanza porque algo tiene que haber pasado, algo aprendí de esta situación. Sea cual sea el medio. Quizá alguno que sale de la justicia puede decir, aprendí que quizá es mejor, en vez de pasar tantos años esperando que alguien me diga si tengo la razón o no, hablar con el otro, empezar a ver cómo podemos negociar, si podemos mediar, capaz que hay otras maneras. Quizá la verdad, esperar 5 años, 2, 3 de mi vida, no sé si vale la pena. ¿Sí? Al menos cabe la pregunta, ¿no? Totalmente. Cabe la pregunta. Y quizás si atendemos esos pequeños conflictos hasta en lo cotidiano, ¿no? Quizás no necesitemos tener conflictos tan grandes todo el tiempo, ¿no? Por esto de no ir prestando esa atención y el conflicto nos va a venir a golpear la puerta de vuelta, ¿no? Y quizás más fuerte. Y qué bueno tener esta mirada donde vemos una oportunidad en este conflicto y en cada momento se presenta un conflicto, ¿no? Entonces, ¿cuántas oportunidades y todo el tiempo se dan? Así que está buenísimo enfocarnos desde ese lugar. Me gustó que recién hablaste de la palabra negociación, que creo que es otro concepto que quizás estamos acostumbrados a darle otro significado, ¿no? Que suena a que yo busco mi interés dentro de la negociación, trato de sacar partido, trato de sacar provecho y me llevo, ¿no? Para mi, me molino lo que puedo y vos, bueno, arreglate como puedas. ¿Cómo puedes definirnos vos la negociación dentro de tus conceptos? Bueno, a ver, porque esa es la perspectiva de la negociación que se la piensa desde la misma estrategia que la del combate y de la competencia, ¿sí? Donde graficaba hace un ratito el debate. Quizá la negociación puede ser un método de exploración, de diagnóstico también y hasta de construcción de consenso, pero todo depende del abordaje que tengamos, ¿sí? de esa herramienta. Yo si hay algún abordaje que que hago desde la negociación, como partiendo desde mí, ¿sí? Primero es una herramienta que te va a permitir darte cuenta, en principio, de que vos tenés una posición y tu posición es lo primero que te salta frente al conflicto. Es esa reactividad,
¿sí? Esa cosa dura, pura y dura del conflicto, la que más conocemos, la posición. Sí. Que está buenísimo reconocerla. Ahora, eh, la negociación, partiendo desde uno, te va a hacer también darte cuenta que vos tenés necesidades y que también tenés intereses. Qué es lo que vos necesitas frente a esta situación de conflicto? Y cómo podés satisfacer esa necesidad? Ahí están los intereses, Mm. ¿sí? Entonces, hay puntos que llamamos como podríamos decir los universales, y es que las necesidades son universales, ¿sí? Las necesidades son universales. Yo tengo necesidades, vos tenés necesidades, ustedes tienen... O sea, todos tenemos necesidades. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo, ¿sí? Y digamos que tenemos un cuerpo y yo comparto eso con el otro. Por más que sea piense diferente, interprete las cosas de manera distinta, el otro también tiene un cuerpo, yo tengo un cuerpo, tenemos necesidades. Es lo que me ayuda a legitimar a legitimar al otro, ¿se entiende esto? O sea, ya encuentro un punto que tengo en común. Por lo menos uno tengo en común, tenemos necesidades, los dos. ¿Sí? Bien. Entonces, primero tengo que saber cuáles son mis necesidades y cuáles son también las necesidades del otro. Preguntarle, y por ahí me entero de algo que no sé. ¿Qué necesita el otro? Perfecto. Ahí Y te quería capaz preguntar justo, sí, Sí, quería tocar un poquito tu percepción acerca del vínculo y la relación, que entiendo que los definís de distinta manera. Así que bueno, también te invito a que hagas eso. bueno, a ver, en este sentido, ¿no? A ver, el vínculo siempre está, porque siempre, a ver, esto es, podríamos decir, algo básico de que el vínculo para mí es una cuestión infinita en sí misma. Eh, a ver, tiene que ver con un montón de otras cuestiones que la misma composición de un cuerpo es vínculo y estamos en vínculo con el ambiente y con todo. Ahora, relación es donde nosotros ponemos una atención consciente. Mm. Y el humano no ha, o no ha, o sea, estamos en un estadio donde necesitamos empezar a poner atención a nuestras relaciones. Porque un conflicto es como si te tocara el timbre de la puerta de tu casa y te está diciendo, acá hay una relación que está, y la relación, ojo, no es el otro, ¿sí? Es Mm. con el otro, ¿sí? Es lo que está entre los dos personas al menos, o dos elementos, o la silla y yo que estoy sentado, ¿sí? Entonces, a ver, en materia de conflictos, ¿sí? Es empezar a poner atención consciente, no es querer todo el tiempo salirme con la mía, ¿sí? Aunque yo reconozca que ese pulso está, esa pulsión, mejor dicho, ¿sí? Está, Mm. de querer llevar, como vos decías, Iván, recién, todo a mi molino, ¿sí? Y vos arreglate como puedas, ¿sí? Mm. Eh, yo creo que se están agotando las estrategias, se están agotando las estrategias para seguir haciéndonos los tontos en ese aspecto. Mm. Y hay un aprendizaje que cursar, como humanos tenemos un aprendizaje que cursar y que es este, ¿no? De que estamos compartiendo un espacio común, que es la Tierra, y todos estamos acá. Y nos tendría que empezar a interesar el poner atención a la relación, porque es parte de, yo creo que esto debería ser educación cívica, las necesidades, cómo satisfacemos nuestras necesidades. Hay una frase de Max Neff que me gusta mucho, que dice que lo que define una cultura, ¿sí? Es la manera en que satisface sus necesidades, porque las necesidades son las mismas en cualquier cultura, pero los satisfactores que utilizamos para esas mismas necesidades son diferentes, y esos satisfactores que elegimos son los que definen a la cultura.
Y, Mm. digamos, plena, bueno, ya quizás esperemos acercarnos a una pospandemia, ¿no? Que puso en jaque cómo satisfacemos esas necesidades y qué manera satisfacemos nuestras necesidades. ¿Y vamos a elegir los mismos satisfactores? ¿Vamos a elegir lo que hacíamos antes? ¿Lo mismo? ¿Hacer lo mismo? ¿Desde los mismos lugares? ¿Estás seguro? Yo me lo pregunto, porque si realmente querés salir de la cuarentena para seguir haciendo las mismas pelotudeces, está todo bien, pero no sé si tenemos el crédito para eso, ¿sí? Sí, totalmente. Creo que nos han Entonces, enviado un mensaje, ¿no? Sí, sí, estamos a tiempo de tomarlo. y quizá está, yo creo que hay algo que hablo por mí y en mi vida más básica, ¿no? De empezar a poner atención a mis relaciones más cercanas, ¿no? Y la importancia de esas relaciones, de ese tejido social, ¿sí? Y tenemos que empezar a restaurar el tejido social, porque no confiamos ni en el vecino. Y queremos que un presidente sea confiable, y que no va a ser así. Si no confías ni en el que tenés al lado, si estás viendo a ver de dónde te viene el golpe, y encima respondés con un golpe de nuevo, entonces, digamos, es para pensar, porque está realmente el tejido social humano dañado. Tenemos que empezar a recuperarlo. Y eso se empieza a recuperar en la medida que tomamos otras medidas respecto del abordaje de nuestros conflictos. Y ojo, no se trata de que lo hagan las instituciones, ni que lo hagan los políticos, ni nada. Se trata de que cada uno en nuestra vida más básica, en nuestra vida cotidiana, empecemos a ver eso, ¿sí? Y a hacernos cargo de ese aspecto, ¿sí? Y empezar a revisar cómo gestionamos aquello que recibimos de la relación, ¿sí? La política, en la visión micro, es la gestión de lo que recibo de la relación. Así la definimos, ¿sí? A ver, ¿puedes repetirnos un poquito? Que está Qué buenísima esa interesante, frase. sí, sí. Que la política a nivel micro es la gestión de lo que recibimos de la relación. ¿Cómo gestiono lo que recibo de la relación? Ahí va, ¿Sí? ahí va. Buenísimo. ¿Cómo gestiono? Y en realidad, ¿cómo gestiono la relación con los otros? ¿Sí? Tal cual. Si yo estoy Y todo ahí el yo te quería tiempo preguntar, Seba. falseando mi posición, es un tema. Porque nunca sé dónde, o sea, no le muestro al otro dónde estoy porque tengo miedo de que me cague o de que me diga tal cosa, o es un tema. Entonces, es un tema que necesitamos abordar, ¿sí? Sí, hay que atenderlo totalmente. Totalmente. Ahí te quería redondear con una pregunta, lo que estás abriendo, que tiene que ver con la cuestión justamente más institucional o más esto de que, no sé, nacemos y tenemos derechos y la cuestión esta, ¿no? De que desde dónde yo me puedo implicar o desde dónde yo puedo ser partícipe También. y hasta incluso responsable, ¿no? De esos derechos que después salimos tanto a reclamar a que estos son nuestros. Sí, como que otro me lo tiene que dar, ¿no? Y Ahí va. habilitar. Exactamente. ¿Cómo crees que podemos entrar en ese diálogo? Bueno, acá podemos estar horas. Acá podemos estar horas. Temas, ¿no? Está buenísimo. Horas podemos estar. Bueno, para mí tiene que ver en principio con una perspectiva de la vida y que parece que nazco y ya tengo derechos. Está perfecto, está muy bien. Ahora, hay una perspectiva de la vida donde yo soy un usuario, soy un consumidor, entonces el otro me tiene que garantizar que yo acceda a este derecho, ¿sí? Y porque yo me vengo a disfrutar la vida nada más y a gastármela acá, ¿sí? Entonces, a ver, hay un aspecto que ese aspecto siempre va a estar, porque yo no digo que a mí no me gusta disfrutar la vida, a mí me encanta disfrutar la vida, ¿sí?
pero tiene que tener una contraparte de compensación, y esa contraparte de compensación tiene que ver con mi capacidad de generar, o sea, con generación, ¿sí? Con mi capacidad de generar. Esta perspectiva del consumo de la vida va a ser la que detone cuando le restan un derecho, la queja, la molestia, la protesta, ¿sí? Esos son aspectos que yo les llamo aspectos precarios del aspecto generativo, ¿sí? La queja, la molestia, la protesta, son aspectos precarios de la generación. ¿Y por qué digo esto? Porque para mí donde yo veo el derecho es eh, este aspecto de generación del acceso a una posibilidad, la generación del acceso a la posibilidad, ¿sí? Ya no es una perspectiva de, a ver, yo analizo el contexto local, aparece que nos restan derechos de movernos, aparece algunos de trabajar, donde trabajaban. Quizá tenemos que empezar a preguntarnos qué es el trabajo, qué implica transitar, qué implica moverme, por qué me muevo, ¿sí? Un dato Porque no menor sería que, discúlpame, sí. un dato no menor que me podría pensar es que cada vez tenemos más derechos, pero también nos sentimos más coartados, ¿no? ¿Y por qué no estaría funcionando esa cuestión? ¿No? Bueno, Como porque hay que para pensar juntos. compensarlo con la generación, ¿sí? En ese sentido, a ver, quiero tratar de ser lo más claro posible, lo más claro que me salga, ¿no? Tenemos la perspectiva del derecho y la perspectiva de las obligaciones, de las responsabilidades. Tenemos nosotros tenemos facultades de derecho, bueno, facultades de responsabilidad también, porque cada derecho conlleva una responsabilidad de la mano. O sea, veníamos de una perspectiva donde derechos, derechos, derechos y responsabilidades cero, ninguna, ¿sí? Entonces, la perspectiva de la responsabilidad es la perspectiva de la generación, ¿sí? De la generación, de una capacidad para responder frente a las cosas. El tema es que tenemos tantos derechos, pero y responsabilidades ninguna, entonces no hay una compensación. Si la ecuación no se compensa, y te voy a restar los derechos que tenés, ¿sí? Y yo sé que esto suena re loco, ¿sí? Y parece que este chico no sé qué comió, ¿sí? Pero realmente tenemos que empezar a empezar a pensar que también tenemos una responsabilidad y que tenemos responsabilidad sobre nuestras vidas. Creo que todo este contexto está ayudándonos a ver qué aspectos nosotros dejamos así como estábamos ausentes. Estábamos ausentes en un montón de espacios. Entonces, estas situaciones que estamos en conflicto hasta con todo lo que pasa, digamos, es una oportunidad tremenda de actualizar nuestra perspectiva y de estar compensando las cosas, ¿sí? No solo disfrutando, sino también generando conciencia, que necesitamos tener las dos cosas, ¿sí? Toda experiencia tiene que tener una compensación con un propósito en este sentido, ¿sí? Si no se compensa con un propósito, no se compensa con conciencia, y no te doy más pista, digamos, sería como... Escuchaba el desarrollo de recién y se me armaba que no solamente ausencia, sino que es como una especie de piloto automático, ¿no? Porque hay como una especie de incipiente respuesta, pero es una respuesta a la que yo no le estoy prestando mucha atención. No estoy implicado, no me estoy haciendo cargo, como decía Lucía. Entonces, bueno, si yo le empiezo a prestar atención, ahí yo ya estoy tomando, digamos, de alguna forma el mando, ¿no? Claro, claro. Y creo que en ese sentido acá nos juega algo que es el aprendizaje, que estamos aprendiendo. Creo que lo que ecualiza la situación de alguna manera para no sentir que está todo mal, ¿no?
que no estamos. O sea, es lo que ecualiza es el aprendizaje, que estamos aprendiendo, ¿sí? Y ahora, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Sí? Bueno, a ver, ¿qué me pasa a mí con todo esto? O sea, plantear esto, devolver la pelota a mi cancha, ¿sí? Como un autodesafío. Y ese autodesafío va a generar un aprendizaje, ¿sí? El conflicto nos está invitando a que hagamos un aprendizaje allí, ¿sí? Es lo que va equilibrando esas ecuaciones, ¿sí? Totalmente. Totalmente. Va por ahí, va por ahí. Te quería invitar a abrir otra cuestión, volviendo al tema de los Mm, acuerdos, que Mm, es como casi inevitable hablar de vuelta de eso. Y bueno, vos tenés este concepto de acuerdos 360, que mm. bueno, cuando te hemos escuchado hablar de ellos y demás, sentimos una relación total al abordaje que hacemos acá los guías bueno, con niños, cuando tenemos espacios de charlas con adultos también lo hacemos. Bueno, invitarte a que despliegues un poco ese desarrollo que es muy interesante. Bueno, es parte también de toda esta secuencia, ¿no? Porque parece que hablamos de cosas que están descolgadas y no lo están, ¿sí? mm, Y hablábamos de conflicto y de que un conflicto es un potencial evolutivo actualizador, podríamos decirle ahora, ¿no? Eh, y hablamos de cómo lo abordamos y por qué lo abordamos, porque en realidad hay una diferencia y que por ahí estamos a veces reaccionando y a veces descalificamos al otro y a veces competimos a ver quién gana, quién pierde. Y hablamos también del acceso a la posibilidad, hablamos de generar, hablamos de no solo de disfrutar, ¿sí? Y cuando mm, llegamos a la parte de acuerdos y las relaciones, ¿sí? Eh, es que nosotros podemos estar, a ver, hay dos cosas, hay como dos cuestiones como que parece dos polos de la cuestión en los acuerdos. Que yo puedo acordar o puedo desacordar, ¿sí? Siempre están esas dos vías. Y el desacuerdo, en realidad, no es más que otra cosa que un acuerdo también. Porque nosotros podemos acordar con que no estamos de acuerdo y que tenemos esta diferencia y ya, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que, digamos, tenemos que analizar en los procesos el proceso de acuerdo? Es el proceso en sí mismo, el proceso de acordar. Está el acuerdo, está el desacuerdo, que son la misma cosa, ¿sí? Pero, ¿qué pasa ahí en el medio? ¿Qué se da ahí en el medio de ese proceso? ¿Sí? Y un poco acá entra en juego esto de la exploración, del diagnóstico, de la construcción, de la escucha, ¿sí? Esa escucha a lo que está ahí a través de esa, que se expresa en esa diferencia, ¿sí? Y en el desafío que implica el sentarme quizás a escuchar a un otro y a que el otro me escuche también y ver qué hacemos con eso, ¿sí? No es lo mismo llegar a un desacuerdo después de haber hecho un proceso, ya sea de negociación, de mediación o de debate, por ejemplo, a llegar a estar en desacuerdo porque estoy en desacuerdo y porque no te quiero escuchar y porque ya soy la típica del fanático, ¿no? Soy fanático de mi posición, porque todos somos fanáticos en algo, soy fanático de mi posición y no te quiero escuchar, no te escucho, ¿sí? Y el gran tema que tenemos los humanos es que confundimos lo que interpretamos con lo que es. mm, Confundimos lo que interpretamos con lo que es. Es decir, lo que es son los hechos. Los hechos es que ya está atardeciendo, se está haciendo de noche, está la hora, al menos acá, ¿sí? Pero lo que interpreto es otra cosa, ¿sí?
lo que interpreto es si yo digo el día está lindo, cuando en realidad el día solamente estaba soleado. A mí me parece que el día estaba lindo, ¿sí? Y confundo con que el día es lindo con la verdad, ¿sí? Entonces, esto es importante, que siempre la diferencia toca un punto de nuestra coherencia, ¿sí? Interna. Va a venir a romper nuestro modelo de coherencia, ¿sí? Si volvemos al principio. Entonces, uno de los grandes obstáculos para llegar a acuerdos es el fanatismo de la posición, es el fanatismo con mi propia posición. Y la no apertura, esta no escucha, no me siento a escuchar, no me abro a lo que es, me quedo enfrascado en mi propia posición, ¿sí? Como mecanismo de autopreservación, está perfecto, pero no vivimos solos, coexistimos, convivimos, ¿sí? Es como una distancia que tomamos, ¿no? O sea, al elevar mi posición, mi posicionamiento, mejor dicho, me distancio de ese punto en el que nos encontramos con los demás. Sí, a ver qué palabra utilizaría para dar esto, ¿no? Porque no es una distancia saludable. A veces esto me autopreservo. Lo que pasa es que está bien, me autopreservo porque quizá eso nuevo, Sí, la verdad es que es muy rompedor y está bien que también haga eso, esta autopreservación y volver al mecanismo que tengo, porque es el único que conozco y está todo bien, ¿sí? Quizá me tendré que encontrar con otros ajustes, ¿sí? Más, no tan claro, revolucionarios quizá, porque no siempre. Por eso esto que decían recién de ir a lo más cotidiano, ¿no? Los pequeños conflictos. exacto. Porque ahí en esos Claro, pequeños porque conflictos, hablábamos al principio que era mm, la noción de sentirnos atacados, o sea, por eso vos decís que el autopreservarse es una posición natural Sí, un incluso, mecanismo. es un mecanismo. Bien. total. Pero esos Bueno, pequeños para que te... conflictos Claro. nos van, si yo tengo el ojo entrenado, ¿sí? Y la piel entrenada, voy a saber detectar esos pequeños conflictos. Y quizá un mecanismo para que la gente se lleve algo también en esto, más de toda la cosa que dijimos, digamos, Mm. es lo que yo siento una molestia. Esa molestia es como biológica, es un registro analógico. Es como medio que me choca eso, lo que pasó, o me deja ahí como sí, en una posición, esas molestias muy pequeñas que se dan, si yo les hago un atendimiento, van haciendo o sea, como, no necesito el gran conflicto, porque parece que cuando hablamos de conflicto tiene que pasarme, no sé, algo re heavy metal, Una digamos. catástrofe, sí. Una catástrofe, tenemos como muy... Y en realidad hay conflictos que se nos dan muy pequeños, muy minuciosos en nuestra vida. Algo que te dice tu pareja, ¿sí? No lo entendí, no le entendí e hice otra cosa, creí que me dijo Mm. tal otra, un desencuentro, ¿sí? Interpreté algo que no era, ¿sí? A ver, son pequeñas tonteras que a veces no le damos importancia o a veces las hacemos como más y. Y es que no es que hacer un mundo de eso, pero ver qué tenemos ahí que ver de nosotros, ¿sí? ¿Qué Sí. tenemos que ver nosotros ahí con eso? ¿Sí? Entonces, eso capaz que ya me va haciendo como de digamos, como un anticipador, ¿sí? Y me va reforzando mis sistemas de asimilación, ¿sí? Porque cuando hablamos de conflictos, hablamos de nuevo de diferencias, y que es, por ejemplo, algo que yo reconozco como dentro de lo que es, por ejemplo, lo que ingresa a mi cuerpo y que lo reconozco como algo diferente, ¿sí? ¿Sí? Y el tema, ¿qué hago yo? Genero una respuesta para eso. ¿Y mi respuesta es asimilar eso o es
atacar eso, ¿sí? Por ejemplo, esto llevado a lo social es esto que les digo. La primera molestia es atenderlo, conversar con el otro, no dejar que se haga un barullo, che, pero ¿realmente será lo que yo pensé? Sí, Dudar de mi interpretación, porque en definitiva yo estoy interpretando todo el tiempo, ¿sí? Lo cual lo hacemos naturalmente, estoy interpretando, ¿sí? Ahora, ¿qué hay ahí? Interpreto de acuerdo a mis referencias, ¿sí? sí. Bueno, ahí se pueden colar un montón de cosas, porque la referencia al pasado, ¿no? Y las cosas, porque una vez me dijeron tal cosa y ahora me dicen esto y yo salto como, ¿no? Entonces, Sí. aparecen un montón de cuestiones para ver y para analizar. Pero muchas veces lo que frustra a los acuerdos son los cierres, ¿sí? Son estos cierres y estas reacciones que, lejos de ayudarnos, a veces no, nos están, eh, digamos, no nos están permitiendo integrar una nueva información. Aunque a veces también la reacción te está preservando porque esa información, la verdad que es demasiado y bueno, también está bien. ¿Sí? Pero cada uno tendrá que empezar en esa dinámica, en ese aprendizaje cotidiano a, a detectar estas cosas, ¿no? A saber hasta dónde, Ponerles atención. encontrar cuál es tu límite y cuál es tu alcance, ¿sí? Entonces Poder empezar a autoconocimiento censar esos también, ¿no? aspectos. Totalmente. Claro, Es claro, como de alguna forma darle cierta flexibilidad, ¿no? Que no sea algo tan tenso, algo que yo me pueda permitir sumergirme, ver cómo están configuradas esas partes, que como bien decías, puede tener que ver con mi historia, puede tener que ver con mis creencias, puede tener que ver con un montón de aspectos internos y relacionales también, ¿no? Porque tiene que ver con mis orígenes, con mi crianza, con el lugar donde vivo, con la cultura, ahí es una ensalada de un montón de cosas. Pero bueno, poder permitirse que ese hilo quizás no esté tan tenso, que esté un poquito más con capacidad de ir a editarlo, digamos, eh, creo que es lo claro. que nos permite, ¿no? Transformarnos como personas, básicamente, ser más abiertos, no tan cerrados, como Darle también lugar a la contabas. empatía también, ¿no? Porque si entendemos que atrás del otro también hay una historia, un montón de cuestiones que lo llevan a ver e interpretar de esa manera, también nos genera una nueva capacidad de ver al otro desde otro lugar también. Ujú. Por eso es la Sí, gestión de lo que recibo de la relación, ¿no? Por eso es Ujú. eso. Porque el otro es otro con su historia, yo con la mía, con mis heridas, ¿sí? Con todo lo que tengo, y el otro también. Ujú. Entonces, en definitiva, es lo que yo recibo de lo que se da ahí en esa relación, que la relación nos tiene. Eso es algo también que tenemos que empezar a pensar. Porque parece que tenemos relaciones. Esta cosa de que tengo Sí, de relación. poseer. Ujú. Yo diría la relación te tiene, ¿viste? Como para descentrarnos un poquito. Y al que le gusta ir a leer un poquito a Caruti también se puede llevar una sorpresa en ese sentido, ¿no? La inteligencia vincular, la inteligencia del centro, como aporte a todo este proceso. Estamos muy acostumbrados a querer, y esto, la gestión de lo que recibo la relación no es manipular, ¿eh? Ujú. Es cosa, ¿qué me pasa a mí cuando yo recibo algo de eso que me pasa? De eso que pasa ahí, digamos, que lo considero separado de mí. Tal cual. Entonces es un Que nos desafío abre y la mirada. también Ujú. considerar que el aprendizaje no termina en la escuela, en la secundaria, en la Mm. universidad, el aprendizaje es constante, el aprendizaje es de por vida. Tenemos como una cosa de que, bueno, yo ya estudié, ya sé, ya está, listo. No tengo nada que aprender, parece. Eso es algo que también tenemos que cuestionarnos. Yo, por ejemplo, los cursos que doy, hay adultos mayores. Yo trabajo con gente mayor. Qué bueno. ¿Sí? Con adultos mayores, personas de 30, 40, 50, 60 años, ¿sí? Y la verdad, me da tanta alegría que tengan Mm. esta pulsión, ¿no? Este pulso por ir a buscar, aprender, hay algo que no sé,
voy a ver qué me pasa con esto. Está muy El bueno, es entusiasmo, parte. llamita ahí. Claro, Mira, y Se nos va a cortar. justo nos pregunta una participante, así cerramos con esto. ¿Cómo entender, o te la paso a vos la pregunta incluso, ¿cómo entendés tus límites y alcances? Nos quedan 2 minutitos, Eva. bueno, mira, Qué sorpresa. hay un zigzag loco que, en este sentido. Mira, el, el límite que tenés con un otro, ¿sí? Para que entiendan, el límite, vienen, te hace una pregunta y te molesta. Eso indica que vos tenés un límite, ¿sí? Si algo te molesta, límite. ¿De quién es el Ahí límite? va. Mío, ¿sí? Voy a hacer como mío, ¿sí? Para mí, me lo hago, me lo Total. tomo, ¿sí? Ese límite que tengo con el otro es el reflejo de un alcance que tengo en la relación conmigo mismo y por ende de un límite que tengo en mi relación acá conmigo, ¿sí? Entonces, esto, lo que alcanzo es lo que puedo. Lo que puedo es esto. De hecho, la reacción es un Ahí alcance. va. Es lo que puedo, Lo que puedo ¿sí? ahora. Si querés desdemonizar a la reacción, es lo que puedo, ¿sí? Es lo que pudo. ¿Hay otras cosas que se podría Qué hacer? bueno. Sí, pero quizá no ahora, no ya. ¿Sí? Perfecto. Entonces, el límite es lo que no puedo, no, no llego, ¿sí? No alcanzo. Entonces me lo pongo en mi zona de límite, pero si yo lo reconozco es el primer paso, Ahí va. ¿Y ¿sí? cuánto es eso, no? Y ya es un montón. Eso es un montón, es un Sebastián, Total. montón. es Es un un montón. montonazo, sí. Podemos darte que sí. Sebastián, te agradecemos Muchas gracias. inmensamente tu tiempo, tu participación. Tu Agradecemos ya claridad. a los participantes también del Facebook, del Instagram. Y bueno, la verdad para nosotros un agradecimiento enorme, un placer haber charlado con vos de estos temas. Escucharte. Bueno, Muchísima gracias. resonancia. Así que bueno, ahí pronto estaremos compartiendo la grabación para que lo puedan disfrutar. Y adjuntamos Buenísimo. las páginas a las que pueden contactarse para encontrar a Seba y su canal, así que Sí, para ahí que dejamos sigan. todo lo de Centro de Estudios Globales. Bueno, estás moviendo un montón de cosas, Eva, así que también ahí Es un montón, sí. Da clases de la escuelita y bueno, facilitación sistémica, comprar, bueno, un montón de cosas, así que. Qué bueno, muchas Pero gracias por tu todo tiempo. me encanta y me apasiona, así que no hay. Qué hermoso, qué hermoso. Muchas gracias, dale, Seba, y gracias a todos dale. por Y de nuestra compartir. parte también cuenten con nosotros para, bueno, si están interesados en lo que hace Seba, nos escriben o bueno, van directamente a su fuente Después los y adjunto. después adjuntamos toda la info. Dale, Seba, un abrazo grande. Gracias, Muchas gracias, Gracias, gracias a todos chicos. los gracias a todos. participantes. Gracias. Hasta luego.